Hola, buenas tardes. Hoy empezamos la tercera clase de auxiliar de farmacia en el Instituto Balcarce. Hoy el tema es farmacodinamia. Si ustedes se acuerdan cómo venía la primera clase, que era todos conceptos en general, la segunda clase hicimos farmacocinética, que era lo que el cuerpo le hace a las drogas, y ahora vamos a dar farmacodinamia, que es al revés, lo que la droga le va a ir haciendo justamente al cuerpo, o sea, el efecto, la acción de los medicamentos. Esto por ahí yo le voy relacionando con algunas cosas que tengan que ver con lo que ustedes después van a ir viendo, pero esto mucho es teórico, ¿sí? Pero es la base para que ustedes después entiendan cuando hablemos de los mecanismos de los medicamentos, por ejemplo, los broncodilatadores o los antidiarreicos. Ustedes ya van a saber a qué nos referimos cuando vamos hablando de los mecanismos, ¿sí? Por eso es importante que a ustedes les quede bastante clara. Farmacocinética es todo lo que tenga que ver con el proceso LADME, liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción, ¿sí? Y ahora todo lo que sea farmacodinamia va a tener que ver con los receptores. Hay drogas que se van a unir a receptores y hay drogas que se van a unir por otros medios, ¿sí? No con receptores específicos. Esa es la principal diferencia. Bueno, vamos a ir avanzando y cualquier cosa, si no entienden, si algo les cuesta, no duden, ¿sí? Me avisan, me cortan. Esto lo vimos en la clase pasada, con esto terminamos la clase pasada, y era justamente este esquema donde une las dos cosas. Biofase, recuerden que era la biofase, era el líquido cuando la droga llegaba hacia el líquido en el lugar de acción, ¿sí? Entonces a partir de ahí empezaba a actuar. Eso más o menos es lo que podemos hablar de diferenciar, porque la idea es que el medicamento llegue hasta la zona, al sitio de acción, y a su vez, a partir de ahí es donde empieza a desarrollarse todo lo que sea la farmacodinamia. Por eso este esquema lo marca así, ¿sí? Como para que ustedes vean que una cosa va ligada con la otra. Mientras, ¿sí? Mientras que se está produciendo esta farmacodinamia, continúa el proceso de excreción, ¿sí? Entonces, eso también como para que ustedes lo vayan viendo. Hoy vamos a ver mucho de lo que tenga que ver con gráficas también, y la idea es que ustedes entiendan por qué, digamos, es importante la toma regular de la medicación, respetar los horarios en el caso de los antibióticos, ¿sí? No duplicar las dosis, cosas que tienen que ver precisamente para que un medicamento siga siendo noble, siga cumpliendo con su objetivo de curar o de tratar una enfermedad y que no se vuelva un tóxico. Recuerden que tóxico puede ser cualquier droga. Una aspirina puede ser tóxica tomada a una concentración elevada. Este es otro gráfico que tiene que ver también con el proceso LADME, pero es para orientarles ahora que les sea más fácil. Fíjense que por vía oral, ¿sí? Lo que yo tome va a ir o trae, digamos, es una pastilla, va a pasar al intestino. Y por vía parenteral, paralelo al enteral, eso es lo que significa. Enteral es lo que sea intestino, ¿sí? O sea que lo que no va por intestino. Inyectables, endovenosos, supositorios, dermatológicos, aerosoles, ¿sí? Todo lo que no pase por el tracto gastrointestinal va a ser parenteral. A través del intestino o directamente a través de la sangre van a ir al hígado. Eso es el famoso primer paso, ¿sí? El primer paso por el hígado. En ese primer paso por el hígado es donde va a sufrir la mayor metabolización, ¿sí? La M del ADME de lo que vimos en la clase pasada. Hay dos tipos de procesos, fase 1, fase 2, y eso justamente tiene que ver, la fase 1, habíamos visto que le reducía, ¿se acuerdan? Le oxidaba a los compuestos, y en el metabolismo de fase 2 le agrega pequeñas moléculas para tratar de hacer que esos complejos se conviertan en algo que se pueda eliminar más fácilmente. Todo lo que sea metabolización es tratar de eliminar esa droga que no corresponde al cuerpo, ¿sí? Recuerden lo que le dije también la clase pasada. Nuestro cerebro reconoce lo que nosotros somos, así que cualquier cosa extraña a nuestro cuerpo, él lo va a tratar de eliminar.
¿sí? Ese es el mecanismo en todo momento. Una vez que está con ese fármaco conjugado, no se va a poder absorber, ¿sí? Así que se elimina. Se elimina a través de la bilis, ¿sí? A través del hígado, digamos, la vesícula biliar es una organela que está ahí también junto con el hígado, y eso va a ser a través de las heces. ¿Qué materia fecal? Heces son materias fecales. ¿Qué quiere decir esto? Aquellos que sean grasos, ¿sí? Aquellos compuestos que sean grasos van a salir por ahí. Cuando hablamos de que se eliminan por sangre, al ir por la sangre va a pasar por la orina, va a ser expulsado por la respiración o va a ser expulsado por la transpiración, por el semen, por los fluidos vaginales, ¿sí? O sea, cuando la leche materna, cada vez que estamos tomando una medicación, se elimina parte de eso por esas vías. En parte también va quedando en el pelo, sobre todo, ¿sí? Pelo, uñas, pero sobre todo en el pelo. Por eso es importante, y acá me queda de varios meses, ¿sí? Porque depende cómo me voy cortando el pelo, pero en muchos casos el tema para saber si una persona tomó drogas o no, analizando el pelo se sabe incluso hasta cuándo fue que tomó drogas, ¿sí? Como para que todo queda registrado en alguna parte del cuerpo. ¿Todo eso para qué? Para tratar de eliminar eso que no es normal en nuestro cuerpo. Bueno, esto en general para que ustedes reconozcan el organismo cómo trabaja. Bueno, ahora esto también le quería a ver si era de acá o... Bueno, en realidad no era de ahí, pero bueno, o le puse mal, a ver un poquitito. No, está bien. Este citocromo P450, venga acá hablamos de el hígado. Y acá en esta aclaración donde dice metabolismo fase 1, ahí le dice citocromo P450. Este citocromo P450 es lo que yo les aclaré con esta imagen, ¿sí? Con en esta, digamos, tabla. Citocromo P450 es un conjunto de enzimas que tiene el hígado. Es una familia de aproximadamente 75 conjuntos diferentes de enzimas que se van a ir fabricando. 30 aproximadamente son las que corresponden a los seres humanos. El citocromo P450 está en todos los mamíferos. A partir de ese complejo de enzimas, que tiene varias subfamilias y que incluso tiene la particularidad de ser diferentes en distintas razas, por eso hay medicamentos que no pueden utilizar raza negra o raza amarilla, como hablamos la primera clase, y también tiene distintos grupos de familia genéticamente hablando, ¿sí? O sea que hay familias, por ejemplo, que son alérgicos a alguna cosa porque les falta alguna de las enzimas que están en este grupo, ¿sí? O sea, eso, digamos, lo que se llama idiosincrasia, o sea, lo que únicamente me caracteriza a mí, ¿sí? Por eso nunca podemos comparar a un paciente con otro porque no sabemos, ¿sí?, el conjunto de enzimas que pueda tener su hígado. A partir de ahí va a poder metabolizar más o menos o mal o va a ser tóxico un medicamento determinado, ¿sí? Entonces es una familia de proteínas, M quiere decir que tiene un grupo de hierro, en todas las células de mamíferos, excepto la de la sangre y los músculos esqueléticos, ¿sabes? Lo que estamos hablando de órganos, por ejemplo. Catalizan la oxidación de gran variedad de sustancias químicas, convirtiéndola en productos más solubles para ser más fácilmente eliminados. Recuerden que siempre la metabolización es tratar de eliminar ese producto. ¿Qué va a hacer acá? Van a ser drogas ilícitas, drogas, medicamentos, alcohol, los alimentos, ¿sí? Todo va a pasar justamente por este citocromo. Está denominado así porque en determinadas condiciones muestran un espectro ultravioleta muy característico por un pico de absorbancia a 450 nanómetros. Eso es por qué se llama 450. No quiere decir que hay 450 enzimas o proteínas distintas, ¿sí? Alrededor de 70-75 proteínas hay en general, ¿sí? 30 hasta ahora fueron las detectadas en el ser humano. Esto también tiene mucho que ver con las enfermedades genéticas que hablamos hoy. Ustedes saben que acá en Misiones hay un instituto de genética
trabaja justamente ahí en el Parque de la Salud, y es justamente para ir registrando aquellos casos que son inusuales, casos raros. Justamente ahora, el 28 de diciembre, es el Día de las Enfermedades Raras. En realidad es el 29 de febrero, pero como 29 tenemos solo los años bisiestos, cuando no hay año bisiesto se festeja el 28. Y es justamente por este tipo de característica que tiene cada una de las personas que hace que pueda haber enfermedades muy raras, ¿sí? O enfermedades que sean familiares, ¿sí? O que pertenezcan a un determinado grupo. Entonces, cuando hablamos de metabolización en este grupo, los metabolismos fase 1 por el citocromo P450, ustedes ya saben ahora que es este conjunto de enzimas de proteínas, ¿sí? Esto va a aparecer mucho en las clases que vienen, por eso quería aclararles a qué se refiere. Cuando ustedes ven CYP, es citocromo, ¿sí? Se abrevia así, digamos, en todo lo que sea la nomenclatura. Eso se va a regular así, ¿sí? 450, pueden encontrar en lugar de 450 una serie de números y letras que es de cada una de esas subfamilias, ¿sí? Pero eso ya deja de ser importante. Lo importante es que ustedes sepan qué hace este complejo del citocromo P450. Lo que va a hacer entonces es metabolizar la mayoría, prácticamente el 90% de los medicamentos que ingresan a nuestro organismo, ¿sí? Entonces, también las drogas y también el alcohol. Entonces, cuando yo le tengo a la mayoría de mis enzimas preocupadas por el alcohol o preocupadas por una droga ilícita, al tomar medicamentos en ese momento puede haber interacciones, ¿sí? Entonces, a eso es para que a usted le quede claro, digamos, por qué muchas veces se recomienda justamente no ingerir alcohol, no tomar con comida, no hacer esto, no hacer lo otro. Bueno. Abajo en azul le pone uno de los mayores actores en la mantención de la homeostasis celular. ¿Qué significa homeostasis? Equilibrio, ¿sí? Equilibrio. Que no haya una mayor presión ni dentro de la célula ni fuera, ¿sí? Siempre que haya un equilibrio. Bueno. Ahora sí, entramos de lleno a lo que es la farmacodinamia. La farmacodinamia era lo que la droga le hacía al cuerpo. Rama de la farmacología que estudia el mecanismo de acción de los fármacos y sus efectos en el organismo. Mecanismo de acción y los efectos, ¿sí? O sea, acción y efecto. Muchas veces en los prospectos ustedes van a encontrar como si fueran palabras similares. No son así, ¿sí? Una cosa es la acción y otra cosa es el efecto. El efecto es la consecuencia de esa acción, ¿sí? Por ejemplo, yo tomo sol, la acción es tomar sol. ¿Cuál va a ser el efecto? Broncearme. Y si ustedes analizan alrededor de ustedes, siempre están haciendo algo para tener otro producto, ¿sí? Otro efecto. Lo mismo ocurre en estos casos con las definiciones de acción y efecto. Si yo tomo un antitérmico, ¿dónde va a actuar el antitérmico? En el centro termorregulador. En el cerebro están todos los centros reguladores, ¿sí? El cerebro es como la computadora que controla todo. Y a partir de ahí lo que él va detectando en el cerebro, a través de la sangre que va llegando, lo que hace es regular, ajusta acá, afloja al otro lado, ¿sí? Va actuando, digamos, como un gran controlador, digamos, de todos los sistemas. Cuando se detecta una alta temperatura, el mismo sistema inmunitario es el que está haciendo ese efecto, la fiebre es un mecanismo de defensa. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando nosotros tomamos un antitérmico, le estamos diciendo al cerebro, baja la temperatura, ¿sí? Esa es la acción, actúa sobre el centro. ¿Cuál va a ser el efecto? Bajar la temperatura, que es perceptible a nuestros sonidos, ¿sí? A nuestros sentidos. ¿Sí? Lo que nosotros podemos ver, lo que nosotros podemos sentir, ¿sí? Es lo que se va a producir como el efecto. Entonces, los fármacos modifican las funciones fisiológicas aumentando, disminuyendo o inhibiendo los mecanismos fisiológicos existentes, pero nunca van a originar nuevas funciones, ¿sí? O sea, lo pueden acelerar, lo pueden enlentecer, ¿sí?
lo pueden anular, pero nunca van a crear algo, una función nueva, supónganse, a un órgano. El ejemplo más sencillo de ver, un diurético. Un diurético, ¿qué me produce? Va a actuar, ¿sí?, sobre el centro regulador, va a permitir que pase mayor flujo a través de el riñón y va a generar una mayor producción de orina, ¿sí? Ese sería el efecto. ¿Qué voy a notar yo? Un volumen más grande de orina, ¿sí? Entonces, pero no se crea una nueva función. No es que el hígado va a poder producir orina, ¿sí? Los órganos que están habilitados para esa función son los que van a poder tener. Hay algunas veces, digamos, que podemos decir que tenemos como inhibidores de la sudoración, los antitranspirantes, por ejemplo, ¿sí? No desodorantes, los antitranspirantes, que es para que no chorree la transpiración. Y así hay un montón de situaciones en las que se puede anular un efecto de un órgano, en este caso las glándulas de la piel. Bueno, me avisan si hay algo que no les queda claro. Yo trato de darlo con mucho ejemplo para que ustedes lo relacionen. Entonces, acción y efecto, volvemos a eso. La acción de un fármaco es el proceso que se produce por la unión del fármaco a un receptor determinado, a un lugarcito determinado, que genera un efecto farmacológico, que es el cambio fisiológico que se produce como consecuencia de la acción farmacológica. Cambio fisiológico, algo que yo puedo notar en el cuerpo a raíz de la acción farmacológica de ese medicamento. ¿Sí? Hablo mucho. Bueno, entonces, lo puedo ver, ¿sí? Por ejemplo, si estoy con vómitos, dejo de vomitar. Si estoy constipada, voy de cuerpo. Si tengo fiebre, dejo de tener fiebre. Si me duele algo, tomo un analgésico, me deja de doler. Entonces, lo que yo puedo ver fisiológicamente en mi cuerpo es el efecto de esa acción. Ahora, hay algunos medicamentos que uno no ve el efecto tan fácilmente. Por ejemplo, las vitaminas. ¿Sí? Si una persona toma vitaminas, no quiere decir que a los 2 días van a notar algo muy particular. Por ahí a veces se da que cuando es mucho lo que toma, se empieza a eliminar más por orina y por materia fecal. Puede cambiar el color, ¿sí?, de la materia fecal, a veces queda verde. Puede cambiar el color de la orina, ¿sí? Pero la mayoría de las veces los efectos no se ven, ¿sí? Lo que se va generando es que de a poco el cuerpo vaya recuperando alguna función que estaba más retrasada. Por ejemplo, la vitamina D, la vitamina A, ¿sí? Ustedes ven que todos los lácteos tienen agregada vitamina A como un suplemento. Todas las harinas también tienen hierro, no sé si ustedes sabían. Todas las harinas en la Argentina tienen adicionado hierro. Eso fue por una senadora acá de Misiones que se incorporó justamente para luchar contra la anemia. Nosotros tenemos un grave problema de anemia. ¿Y a qué se debe? Porque antes no había y ahora sí se debe. Al cambio de las ollas. Fíjense, algo que uno dice que tiene que ver, sí. Antes las abuelas, las bisabuelas cocinaban en ollas de hierro. Cuando se cocinan ollas de hierro, pequeñas partículas de ese hierro, ¿sí?, de esa olla, van incorporándose a la comida. Entonces, sin darse cuenta, nuestros abuelos, ¿sí?, iban ya ingiriendo comida con un plus, digamos, de hierro. Entonces no sufrían estos casos de anemia. En cambio, cuando se empezó a cambiar la olla de hierro por aluminio, por, no sé, los otros elementos que tiene por ahí la cocina, digamos, los enlosados y demás, esto se fue perdiendo. Por eso las harinas tienen ese incorporado de hierro. La sal tiene un incorporado de potasio también, ¿sí?, y de yodo, ¿sí?, justamente para... Como nosotros no somos un pueblo muy de comer frutos marinos, ¿sí?, está incorporado el yodo justamente para que no haya enfermedades tiroideas en la población. O sea que todo son, digamos, suplementos que nosotros no notamos esos cambios, pero que los cambios igual se van produciendo. Entonces, esto de acción y efecto
Ahí está el ejemplo, el fármaco antipirético va a actuar en el centro termorregulador que está en el cerebro y ese es el que le va a decir que baje la temperatura, ¿sí? O sea que el efecto que nosotros vamos a notar es justamente que disminuye la fiebre. Mecanismo de acción, ¿sí? Los fármacos actúan modificando procesos celulares, los estimulan o los inhiben. O sea que todo el tiempo estamos pasando por esa membrana de bicapa lipídica. Recuerden las imágenes de la clase pasada. Tenemos mecanismos de acción específicos e inespecíficos. Los específicos se unen de forma específica, por eso se llaman así, a receptores celulares, ¿sí? Se van a unir formando un complejo como si fuera llave cerradura, ¿sí? Y ese es el que desencadena el efecto. Es como si yo metiera la llave en la cerradura, la girara, ¿sí? Para poder abrir la puerta. La acción es poner la llave y girarla y el efecto va a ser poder abrir la puerta. Cuando hablamos de mecanismos inespecíficos, son acciones farmacológicas que no se ejercen sobre estos receptores específicos, sino por mecanismos físicos o químicos sobre las células donde van a actuar. Por ejemplo, un antiácido va a actuar sobre toda la mucosa gástrica, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Va a actuar sobre las células que fabrican el ácido clorhídrico del estómago y las va a tratar de inhibir, de reducir. ¿Sí? Entonces ahí no hay una unión con un receptor. Bueno, les voy a ir repitiendo en otros ejemplos, así que para que les quede más claro. La formación de ese complejo fármaco-receptor puede producir dos tipos de respuesta, o la estimula o la inhibe, ¿sí? Atendiendo, dice la respuesta que genera esta interacción, existen dos tipos de fármacos, o sea, el agonista y el antagonista. El agonista es aquel que va a hacer el efecto y el antagonista el que lo bloquea. Cuando hablamos de agonista, es un fármaco que al unirse a este receptor lo activa generando una respuesta. Tiene afinidad y tiene eficacia, ¿sí? Esta es como decir la pareja a la cual queremos. Tenemos afinidad con esa persona y tenemos eficacia. Ahora, ¿qué pasa con el antagonista? Es aquel fármaco que al unirse a un receptor no genera respuesta. Inhibe al receptor y evita la unión de otras moléculas agonistas. ¿Sí? O sea que lo que hace es ganarle el lugar. Es la pareja que en realidad no nos quiere, pero lo único que hace es no dejar que venga la persona indicada. ¿Sí? El tóxico, el novio o la novia tóxica. Entonces, agonista es cuando se une con el receptor y produce el efecto, y antagonista es que se une pero lo anula. Ahí tienen una imagen, cuando estamos hablando de agonistas, ¿sí? Va potenciando, va a ser un efecto máximo porque se va a producir, cuanto más se una a ese receptor, más potente va a ser el efecto. Cuando hablamos de agonistas parciales o antagonistas parciales, de cualquiera de los dos puntos de vista, tenemos el dibujito del medio, van a competir, ¿sí? El bueno y el malo, el agonista y el antagonista van a competir a ver quién entra. Cuando se une el antagonista lo puede bloquear a veces de forma permanente y ahí directamente ya se elimina, o a veces digamos que está como un tiempito, ¿sí? Y después lo libera. Pero digamos la función siempre va a ser tratar de sacarle al antagonista la posibilidad de unirse. Y después, solo antagonista es cuando verdaderamente no se produce el efecto porque no se unió ninguna molécula de la droga que pudiera hacer el efecto, ¿sí? Entonces, fíjense, esta imagen que les encontré me parece muy fácil de entender. Agonista potencia el efecto, antagonista puro o solo anula el efecto, no hay ningún tipo de efecto. Y cuando tenemos competición, el efecto va a ser variable. Puede ser mínimo, puede ser casi máximo, dependiendo la cantidad de uno y otro que se pueda unir, ¿sí? Ahí vamos a los efectos. Dentro de los efectos farmacéuticos,
tenemos el efecto terapéutico. Es el efecto primario, el deseado para ese fármaco, es el motivo de su indicación terapéutica. Ustedes van a ver que muchos de los medicamentos que ustedes ven tienen más de una acción, ¿sí? O más de una utilización o más de un efecto. Por ejemplo, la aspirina. La aspirina es analgésico, la aspirina es antitérmico, o sea, para la temperatura, y la aspirina es antiagregante plaquetario, o sea que hace que la sangre se quede más licuada, más líquida, ¿sí? Que no se espese y no forme coágulos. Son 3 efectos que tiene la misma droga que es la aspirina. O sea que cuando yo tomo por la fiebre, ¿sí? No estoy buscando el efecto anticoagulante. Cuando yo tomo como analgésico, no estoy buscando que me baje la temperatura porque mi temperatura está normal. Entonces, lo que yo estoy buscando es el efecto primario, ¿sí? El efecto indeseable es cualquier efecto no deseado que aparece con la dosis terapéutica. Los efectos colaterales son los efectos secundarios. Ahí hay varias cosas como para desglosar. Por un lado, indeseable. Puedo no desear, ¿sí? Un producto. Por ejemplo, yo estoy tomando la aspirina para la fiebre, no me interesa que sea un antiagregante plaquetario, pero me puede hacer bien o me puede hacer mal. En este caso, que me licúe más la sangre no es que me hace mal, ¿sí? Ahora, si yo, por ejemplo, tuviera una enfermedad, ¿sí? Hemofilia, por ejemplo, que es donde una persona hemofílica se desangra, usar un antiagregante plaquetario sería aumentar el sangrado. Por lo tanto, en ese caso sería un efecto indeseable, ¿sí? Porque es un efecto que puede ser incluso mortal. Entonces, esos efectos secundarios que se van a ir dando van a variar. Dosis terapéutica. ¿Qué quiere decir esto? Dentro del rango de lo normal, ¿sí? Dentro del rango en el cual está ese medicamento prescripto, ¿sí? ¿Por qué? Porque con dosis elevada, dosis tóxica, cualquier medicamento me va a producir efectos indeseables, ¿sí? Cualquiera. Entonces, si me produce un efecto indeseable con las dosis normales, eso es importante que lo tengan bien claro. Entonces, efectos colaterales o efectos secundarios son estas segundas. ¿Por qué? Porque al llegar, recuerden, a la biofase, al llegar a la sangre en el sitio de acción, también llegó a otros lugares y ahí también va a producir algún tipo de efecto. Hay algunos medicamentos que tienen muy característicos. Por ejemplo, ya les di el ejemplo del salbutamol, les repito para que ustedes fijen la idea. El salbutamol yo lo uso como broncodilatador en el caso del asma, pero también actúa sobre el corazón, por lo tanto me va a dar taquicardia. Nadie quiere tener taquicardia, pero si yo no respiro, ¿sí? Es peor. O sea que primero tengo que priorizar que respire, después vemos la taquicardia, ¿sí? Pero en alguna persona que tiene un problema cardíaco, a lo mejor lo que no puede usar es salbutamol, tiene que buscar otro tipo de droga que no le genere esta taquicardia. Por eso siempre estas son evaluaciones, los pros y los contras que el médico va a tener siempre en cuenta. Bueno, esos serían los efectos indeseables, lo que yo no estoy buscando como principal efecto. Otro ejemplo, algunos anticonceptivos, obviamente el efecto principal va a ser la anovulación, o sea que el ovario no ovule para que no se produzca un embarazo posterior. Ahora, muchos de esos antibióticos también se usan para el acné o tienen un efecto secundario sobre el acné de las chicas que usan. Normalmente digo chicas porque normalmente el problema del acné tienen las jovencitas, no tienen las mujeres grandes. A veces sí también, pero digamos en las jovencitas cuando está el acné juvenil es cuando estos anticonceptivos tienen también un efecto sobre eso y reduce muy significativamente la aparición de los granos. Bueno, pero la idea es que lo tomen no por los granos, sino que lo tomen para no estar embarazadas. Efecto placebo. Esto se habla mucho y se habló mucho con respecto a eso ahora con la vacuna. Es un efecto que no tiene relación con la acción farmacológica. O sea, muchas veces le dicen, le dio placebo nomás, igual pasó. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso?
cuando psicológicamente estamos acostumbrados, ¿sí?, a tomar una medicación y necesitamos esa medicación o si no nos sentimos mal. ¿Sí? Por ejemplo, tomo una aspirina todos los días, ¿sí? ¿Para qué? Para el corazón, para lo que sea. Si no tomé la aspirina hoy me siento mal, ¿sí? Son esos efectos en los cuales yo necesito. ¿Cuándo se mide esto? Se mide cuando yo estoy evaluando un medicamento. Cuando se hacen los estudios, que eso vamos a ver, ahora tengo una imagen para ustedes, el estudio de un medicamento, hay una fase que se llama fase 3 clínica, en la cual justamente se mide el efecto que tiene un medicamento comparándolo con un placebo. O sea, ¿qué quiere decir? A un grupo de personas le dan el medicamento y a un grupo de medicamentos le dan placebo, almidón, ¿sí? Y ahí se mide el efecto. Entonces, si el mismo efecto se produce en los dos grupos, con droga o con placebo, quiere decir que no es un efecto que se le pueda atribuir a esa droga, ¿sí? Es un efecto que tiene en general la gente, ¿sí? Cuando es muy marcado, a la droga le genera esto y al que tomó placebo no le generó, entonces sí podemos decir que ese efecto es de ese medicamento. Esto se hace también con las vacunas, ¿sí? Justamente como para ver si genera los anticuerpos o no genera los anticuerpos en las personas. Bueno, ahí se saca la efectividad, digamos. Bueno, vamos a seguir. Vamos con esta acá. La insulina, le decía que le ponía ejemplos, esta sería como la gráfica, ¿sí? Cada uno de estos sería una gráfica. Fíjense que la insulina de acción rápida, cuanto más se acerca al punto cero, tiene más rápida acción, pero es más corto el efecto. ¿Ven? La de acción regular empieza un poquito más tarde, está un poquito más corrida del cero, pero un poquito más largo. Cuando hablamos de acción intermedia, fíjense, está un poco más corrido del inicio, o sea, el periodo de latencia va a ser más grande, pero el efecto dura más tiempo. Y las de ultra prolongada, ¿sí? Empiezan más tarde, pero pueden llegar a durar mucho tiempo. Entonces, fíjense ustedes ahí los tipos de insulina. La que dura de 5 a 10 minutos para el inicio, que se usa más en aquellos casos de emergencia, me pueden durar una o dos, está abajo de esto unas 4 horas aproximadamente. Hace un pico y después baja. Cuando hablamos de las ultra lentas, ¿sí? Fíjense, puede tardar de 2 a 4 horas en el inicio, pero una vez que empezó el efecto puede durar más de alrededor de 20 horas. Incluso ahora las insulinas que se están utilizando pueden llegar a ser útiles durante 36 horas. O sea que, ¿qué significa eso? Menos pinchazos. Cuando veamos la parte digestiva vamos a ver un poquitito más esto. Pero tengan en cuenta eso, que la idea es que el paciente que utiliza insulina tenga controlada su glucemia en valores dentro del equilibrio. Cuando hace picos, ¿sí?, de alta o de baja concentración de glucosa en sangre, es donde se tiene que utilizar estos medicamentos de acción rápida, ¿sí?, las insulinas rápidas. ¿Eso qué hace? Que necesite cada vez mayor cantidad de pinchazos, ¿sí? Entonces, cuanto más yo puedo estabilizar, más me voy a poder dar el lujo, ¿sí?, porque llega un momento que es un lujo para el diabético, pincharse menos. Esto es importante, ¿por qué? Porque hay muchas personas que creen, recuerden que el diabético se tiene que cuidar mucho con la dieta, me como una torta, total me aplico una insulina y ya está, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Llega un punto en que la insulina cada vez va a ser necesaria más y más concentración, ¿sí? O sea que el diabético es una enfermedad crónica que tiene que cuidarse el resto de su vida, ¿sí? Entonces, estos desfasajes que hace muchas veces el diabético en su dieta les traen más complicaciones. Bueno, ¿se entiende un poquito esto? Reacción adversa a los medicamentos. Una reacción adversa a los medicamentos, RAM, ¿sí? Las siglas son RAM, reacción adversa a los medicamentos. Es todo efecto nocivo que un medicamento ocasiona que no es deseado por el médico que lo prescribió y que se presenta en pacientes que lo han recibido en dosis administradas con fines terapéuticos, profilácticos
o diagnósticos. ¿Qué quiere decir? No es un efecto que está buscando el médico y fue dado o apareció en una dosis normal, ¿sí? No en una dosis tóxica, en una dosis normal me generó esos efectos adversos. A veces el médico utiliza los otros efectos que tiene el medicamento. Les cuento, por ejemplo, en mi caso, yo estaba tomando un anticoagulante, pues yo tengo trombosis, estaba tomando un anticoagulante y me estaban dando cada vez dosis más alta, porque no encontraba nunca un equilibrio en mi sangre. Aparentemente mi hígado genera muchísima resistencia, ¿sí? Así que les da pelea, cada vez tienen que usar dosis más altas. ¿Qué hizo entonces el médico? Me agregó un anticoagulante, ¿sí? Que potencia el efecto. Al sumar los dos, el anticoagulante y un antiagregante, potenció el efecto y no necesité seguir aumentando la dosis del anticoagulante. Esto también se logra con la aspirina, ¿sí? En lugar de usarlo como principal motivo el antitérmico o el analgésico, uso el efecto antiagregante como principal efecto, ¿sí? En ese caso, digamos, se usa el efecto secundario que tiene un medicamento como si fuera primario. De hecho, incluso primero la aspirina era solamente analgésico y antipirético, después se descubrió el efecto que tenía sobre la sangre. Incluso ahora se están haciendo estudios que tienen que ver incluso con un rol que puede llegar a tener en el tratamiento de cáncer. Así que la investigación sigue. Fíjense que la aspirina tiene 150 años en el mercado y aún sigue siendo motivo de investigación. Bueno, estamos entonces, reacción adversa medicamentosa siempre se da a dosis normales, ¿sí? No dosis tóxica, a dosis normales, y es un efecto no esperado o no deseado. Estas son definiciones, ¿sí? que tiene que ver con la misma definición, digamos. Cualquier respuesta a un medicamento que sea nociva y no intencionada y que tenga lugar a dosis que se apliquen normalmente en el ser humano para la profilaxis, el diagnóstico o el tratamiento de enfermedades o para la restauración, corrección o modificación de funciones fisiológicas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de profilaxis, vacunas, ¿sí? Cuando hablamos de diagnóstico, a veces son unos reactivos que se pueden utilizar para diagnosticar alguna enfermedad. Tratamiento, obviamente, un tratamiento antibiótico, supónganse, es para curar ese proceso. Restauración o corrección o modificación de las funciones fisiológicas. Por ejemplo, un antidiarreico, ¿sí? Estoy restaurando, ¿sí? No es que hace otro efecto, sino que simplemente corta esa diarrea. Lo mismo, supónganse un diurético, ¿sí? Va a corregir aquel órgano que está funcionando mal, ¿sí? A eso se refiere. Según la Organización Mundial de la Salud, una RAM es cualquier reacción nociva no intencionada que aparece a dosis normalmente usadas en el ser humano para profilaxis, diagnóstico o tratamiento o para modificar funciones fisiológicas. La misma definición, pero esta en base a la Organización Mundial de la Salud. O sea que cuando ustedes hablan de RAM en cualquier parte del mundo, siempre van a entender lo mismo, ¿sí? A eso se refiere. Vamos a las interacciones. Las interacciones son modificaciones del efecto de un fármaco debido a la administración simultánea de otro fármaco, de una planta medicinal, un alimento o una bebida. O sea, cuando yo tomo el medicamento y agrego otra cosa, siempre va a haber alguna interacción, ¿sí? Siempre. O sea que el medicamento más otro medicamento que esté tomando, más los yuyos, las plantas, que acá en nuestra zona se toma muchísimo yuyo, también va a tener efecto. Cuando yo tomo con algunos alimentos o no, yo les puse unas cuantas tablas como para que ustedes tengan idea de estas interacciones, o bien cuando tomo alguna bebida. Básicamente la bebida que más se contrapone a todos es el alcohol. Y además la otra que le sigue es la leche, ¿sí? Aunque curiosamente, digamos, hay muchísimos medicamentos que no se tienen que mezclar con leche. Pueden darse en dos niveles. Antes la gente tenía la costumbre de no darle con agua, sino darle con leche para tomar, ¿sí? O sea que después
volvemos a lo que le dije en la clase pasada, en lo posible agua natural, ¿sí? O fría, e incluso no agua caliente del mate. ¿Por qué? Porque rompe más rápidamente y muchas drogas no toleran el cambio de temperatura, ¿sí? Entonces siempre hacer, digamos, salvo que especifique en algún momento que tenga que tomarse con algo. Bueno, se van a dar en dos niveles estas interacciones. O van a molestar o van a interferir en el proceso LADME, ¿sí? O van a interferir en esa unión de los receptores. Son los dos lugares donde puede afectar. En el momento en que el cuerpo le está atacando, ¿sí? Y en el momento en que se une a los receptores. Bueno, vamos a ver los ejemplos. Bueno, interacciones entonces, por un lado tenemos las físico-químicas o las farmacológicas. Las físico-químicas tienen que ver incluso interacciones que tienen que ver antes de tomar el medicamento. Si yo el medicamento lo dejo a una temperatura de 50 grados en el auto, ahora supónganse en el calor, ese medicamento tiene una interacción con el calor y puede incluso anularse. En algunos casos puede volverse tóxico, y vuelvo a la aspirina. La aspirineta, ¿sí?, es sumamente tóxica cuando es conservada en altas temperaturas. Imagínense dándoles a los chiquitos una aspirineta que estuvo dentro de un auto con 50 grados. Farmacológicas, entonces. Pueden ser farmacodinámicas o farmacocinéticas, ¿sí? Dentro de la farmacocinética puede darse esa interacción en la absorción, en la distribución, ¿sí?, en todo el proceso LADME. Y la farmacodinámica se pueden dar de sinergismo. ¿Qué significa sinergia? La sinergia es cuando dos entes, ¿sí?, colaboran entre sí para potenciar el efecto. Entonces, cuando dos drogas se potencian, como el ejemplo que les di yo de mi anticoagulante y el antiagregante. Los dos hicieron que la dosis se pueda reducir. Eso es potenciar el efecto. También se puede dar de sinergismo de suma. ¿Qué quiere decir? Sumo dos antibióticos, ¿sí?, y con eso puedo combatir la bacteria. Esto se da mucho en una mezcla que incluso después salió al mercado ya mezclada así, trimetoprima con sulfatiazol, el famoso Bactrim. Ustedes son jovencitos, pero en mi época era el antibiótico que nos recetaban a todos nosotros cuando éramos chicos. Ahora se está viendo que nuevamente los pediatras están volviendo a recetar estos antibióticos viejos, justamente ¿por qué? Porque ya los nuevos son tan usados que las bacterias se hacen resistentes. Entonces, periódicamente tienen que volver a algunos de estos antibióticos más viejos que las bacterias no las conocen todavía. Si esta generación de bacterias no las conoce. Eso sería sinergismo, ¿sí?, cuando yo sumo dos efectos o cuando dos efectos se potencian y me dan un efecto mayor. Y el antagonismo es cuando se anulan, ¿sí? Recuerden que antagonismo es anulación. Uy, se me mueve mi mouse. Vamos, interacción medicamentos con los alimentos. Fíjense, les puse unos cuantos como para que ustedes tengan en cuenta. El zumo de pomelo, el jugo de pomelo. Estos flavonoides que tiene, ¿sí?, el pomelo, puede afectar o cómo se metabolizan muchos fármacos en el aparato digestivo. En la gran mayoría de los fármacos, el citocromo P450 se preocupa por el jugo de pomelo y eso hace que quede libre, ¿sí?, quede libre la droga, por lo tanto potencia el efecto de las drogas, ¿sí? Eso hace el pomelo. Así que fíjense, en algunos casos eso es conveniente y en algunos casos podemos llegar a niveles tóxicos si eso se potencia mucho. Entonces, siempre mucho ojo con el uso de pomelo cuando estoy tomando algún medicamento. El jugo de naranja es distinto. El jugo de naranja lo que tiene, se utiliza en todo lo que sea la absorción del hierro. O sea, cuando ustedes le dan a un niño hierro, ¿sí?, las famosas gotitas, se tiene que dar con jugo de naranja porque eso facilita que el hierro se absorba, ¿sí? Entonces, son, digamos, situaciones distintas. El pomelo es distinto. Vamos a la sal. El consumo de sal o alimentos que son ricos en sal, por ejemplo, los embutidos, los encurtidos, o sea, el salamín, la bondiola,
todo lo que es rico para comer en una picada, que normalmente tiene un alto contenido de sal, esto puede afectar a los medicamentos diuréticos, porque recuerden, si yo pongo más sal en mi cuerpo, la sal retrae agua, o sea que el diurético no me va a funcionar, está anulando el efecto del diurético. O para el tratamiento de hipertensión o la hipotensión. ¿Qué quiere decir esto? Si yo aumento la sal, aumenta el volumen de agua que queda en mi cuerpo, va a aumentar la presión arterial, ¿sí? Por más que yo tome el antihipertensivo, el efecto va a estar igual. Por eso siempre el médico, cuando les da un tratamiento antihipertensivo a una persona, lo primero que hace es sacarle la sal, ¿sí? Entonces, ese justamente es para que el medicamento pueda ir haciendo y los diuréticos puedan actuar tranquilamente. No es porque quiere que ustedes coman feo, ¿sí? Sino que es porque anula los medicamentos que necesita darle. Alimentos que modifican el pH, ¿sí? Que lo vuelven pH, recuerden, vimos en la clase pasada, era el potencial de hidrógeno, o sea, una escala en el que mide la acidez o basicidad de la sustancia y de las partes de nuestro cuerpo. Yo les puse incluso una proyección de cómo estaba el tema de las distintas partes del cuerpo. Normalmente siempre están alrededor del 7, que era el neutro. La sangre un poquito más arriba del 7, o sea, más alcalina o básica, y la orina un poquito por debajo del 7, o sea, un poco más ácida, ¿sí? Bueno, fíjense, carnes, ave, panceta, cereales, ciruelas, arándanos, frutos secos, huevos, maíz, lenteja, pescado, marisco y los quesos son alimentos que acidifican el pH, ¿sí? ¿Qué pasa cuando está ácido un pH? Todos los medicamentos que sean ácidos se van a absorber rápidamente, pero van a ser lentos en eliminarse, por lo tanto se vuelven más tóxicos, ¿sí? Mientras que la leche, las frutas, excepto esas ciruelas y arándanos que estaban en el anterior, las almendras, las castañas, el coco, la verdura, la legumbre, excepto la lenteja, son alimentos alcalinos, ¿sí? En ese caso, los que se absorben rápidamente van a ser los alcalinos y va a eliminarse lentamente. Todos ellos pueden afectar a la absorción del medicamento. O sea, fíjense hasta qué punto, digamos, mantener una dieta que solamente sea, supónganse, si yo solamente como carne y papa frita, ¿sí? Voy a estar constantemente con ese pH acidificado. Por eso es la alimentación balanceada es lo que me permite tener un mejor equilibrio. Seguimos con la interacción de medicamento con alimentos. Leche y productos ricos en calcio pueden tener un efecto muy importante en los tratamientos con algunos antibióticos, sobre todo la tetraciclina. La tetraciclina es uno de los antibióticos que a veces utilizan los niños y es justamente los lactantes son los que, bueno, no pueden eliminar la leche y justamente trae problemas. Alimentos ricos en vitamina K. Vegetales como el brócoli, coliflor, col de Bruselas, espinacas, la selga que no está ahí, la selga también, el repollo que no está ahí, nabo, pueden tener importantes efectos sobre algunos medicamentos anticoagulantes, como la warfarina o el acenocumarol. También la banana, que no está ahí en el listado, tiene mucha vitamina K. Entonces, en aquellas personas que tienen problemas de trombosis como yo, no podemos abusar de estos medicamentos. Y cuando estamos en una crisis, directamente hay que suprimir, ¿sí? O sea, por ejemplo, una banana que tiene mucho potasio, una vez por semana está bien, pero no todos los días la banana, porque en aquellos pacientes que son trombóticos, trombofílicos, tienen, digamos, un efecto negativo. Otros productos como el aguacate o el ajo en grandes cantidades también pueden producir efectos en los medicamentos anticoagulantes, o sea que les puede alterar. ¿Por qué es importante y siempre se habla sobre los anticoagulantes? Porque la ventana terapéutica de los anticoagulantes es muy corta, ¿sí? Muy pequeña. Si yo tomo dosis menores, ¿sí? Es insuficiente, me queda debajo de mi ventana terapéutica, se siguen formando los coágulos y si esos coágulos se mueven,
pueden moverse, ¿sí?, con la circulación. Si me tapan el corazón, me tapa el pulmón o me tapa el cerebro, los tres me pueden matar, ¿sí?, o dejarme severamente grave, ¿sí?, o con alguna discapacidad incluso. Ahora, si yo me paso de esa ventana terapéutica a un valor superior, mi sangre queda tan líquida que si yo tengo un accidente, ¿sí?, puedo morir. Bueno, le decía entonces, pues no sé si llegó a grabar lo último, que cuando hablamos de anticoagulantes, mi ventana terapéutica, si está por debajo la concentración, los coágulos se pueden seguir formando, esos coágulos se mueven con el torrente sanguíneo. Si llega al pulmón, al corazón o al cerebro, pueden matar o dejar gravemente incapacitado. Cuando la concentración es superior a ese margen terapéutico, queda la sangre tan diluida, tan líquida, que ante un accidente, supónganse un corte, se puede desangrar completamente la persona. Ustedes son todos muy jovencitos, pero en el caso de, bueno, pasó hace muchos años, por eso ustedes son todos jovencitos, no se van a acordar, pero por ahí si una vez leen en la historia o leen en alguna prensa, el expresidente Raúl Alfonsín, la nieta de él en la escuela secundaria, tuvo un accidente con una puerta de vidrio y se cortó la femoral, o sea, el vaso sanguíneo que va por la pierna, ¿sí? Se cortó y no le dio tiempo a que llegara la ambulancia. Obviamente falleció la nena ahí. Ahora, ¿por qué? Porque un corte masivo en una arteria, ¿sí?, da cuestión de segundos. Si incluso ahí no hay un personal que pueda atender rápidamente y saber cómo cortar, digamos, esa hemorragia, es muy difícil, ¿sí? O sea, a veces ni siquiera estando ahí un profesional de la salud lo va a poder hacer. Eso, la misma gravedad de eso, reviste en una persona que toma anticoagulantes y tiene algún corte, ¿sí? Incluso cuando tiene un accidente, un golpe en la cabeza, supóngase que voy caminando y me caigo y me golpeo la cabeza, siempre es importante monitorear porque puede haber hemorragias internas, ¿sí? A ese punto es la gravedad, digamos, de aquellos pacientes que están anticoagulados. Por eso la ventana terapéutica es muy, muy pequeña. Bueno, ven que yo trato de transmitirle a ustedes la importancia justamente de ser precavidos con cada uno de los medicamentos que ustedes van a ir manejando después, ¿sí? O sea que bien utilizados los medicamentos son lo mejor que ha ocurrido en la parte de salud, pero mal utilizado puede ser catastrófico. Alimentos ricos en tiramina, la vitamina B1. Los quesos fermentados, el pescado en escabeche, ahumados, vino tinto, chocolates, plátanos, pueden producir subidas de tensión arterial en pacientes tratados con algunos antidepresivos. Este complejo de vitamina B1 también está muy relacionado con toda la parte neurológica, ¿sí? Así que también, fíjense que el vino tinto, por ejemplo, se considera que los taninos que tiene el vino tinto es bueno en cuanto a la protección cardíaca. Por eso dicen que una copa de vino hace bien a la salud. Pero fíjense que también tiene esta vitamina, la vitamina B1, y esa hace que interfiera con aquellos pacientes que están en estado de depresión, o sea que en los cuales haya algún problema psiquiátrico de por medio. El alcohol, los complementos alimenticios o las hierbas y plantas medicinales tienen también gran cantidad de interacciones con los medicamentos. Yo les encontré este cuadro que me pareció importante. Ahí nuevamente fíjense que lidera, el zumo de pomelo lidera, ¿sí? Medicamentos en general va a haber afectado y va a ser una alteración del efecto. En la gran mayoría potencia el efecto, ¿sí?, pero en algunos casos puede inhibir. Alimentos ricos en calcio y lácteo, ¿sí?, algunos antibióticos, los bifosfonatos, disminución del efecto por menor absorción del fármaco con los antibióticos y reducción del efecto de los bifosfonatos. Alimentos con alto contenido en sal o potasio, que ahí estaba todo lo que sean los embutidos y demás. Interfiere con algunos antihipertensivos y diuréticos que disminuyen el efecto.
con antihipertensivos IECA. Eso vamos a ver cuando veamos la parte cardiovascular. El IECA es un tipo de antihipertensivo que se llama inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. El ejemplo típico de este grupo es el enalapril, ¿sí? El famoso Lotrial, que es el número 1 de venta en la Argentina. Así que es algo que a lo mejor muchos de los abuelos de ustedes utilizan. Aumenta el riesgo de arritmias, ¿sí? En otros antihipertensivos, disminución del efecto. Alimentos ricos en vitaminas K, ¿sí? Interfiere con los anticoagulantes orales, impiden el efecto, potencia el efecto anticoagulante o disminuye el efecto, o sea, dependiendo qué tipo de producto sea. Acá sigue la tabla, ¿sí? Alimentos acidificantes que reducen el pH del organismo, interfiere con el ácido acetilsalicílico, la aspirina, algunos barbitúricos. ¿Cuáles son los barbitúricos? Son, por ejemplo, el diazepam, el alprazolam, el clonazepam, son ansiolíticos en su mayoría, algunos antidepresivos también. En ese caso disminuye la absorción. Por lo tanto, el efecto. Alimentos alcalinizantes que aumentan el pH van a intervenir con los antiácidos, con algunos antiarrítmicos, como la quinidina, y pueden alterar el tránsito intestinal, influyendo en la absorción de los medicamentos y modificando el efecto. Alimentos ricos en tiramina, ¿sí? Con algunos antidepresivos, disminución del efecto. El alcohol, medicamentos en general, disminución o aumento del efecto y también efectos tóxicos. En muchos casos recuerden que van a competir, el alcohol compite con los medicamentos en ese citocromo P450. Si el que gana es el alcohol se une a las proteínas, deja libre al medicamento y el medicamento aumenta la potencia. Ahora, si el medicamento le ganó, ¿sí?, al alcohol, queda el alcohol libre y la persona se emborracha más rápido y mantiene ese estado de alcoholismo más tiempo, ¿sí? Ese es el efecto. Por eso a veces cuando toman una chapa de clonazepam, ¿sí?, adentro de la jarra loca, lo que están haciendo es potenciar el efecto del alcohol, porque el clonazepam se une a las enzimas y lo que queda libre es el alcohol y se emborrachan más rápido, ¿sí? Por eso se llama jarra loca, por si se preguntaban. Algunas comidas, ¿sí? El ajo, hay algunos acá. Yo les voy a agregar también que un PowerPoint, les voy a mandar también al grupo un PowerPoint sobre hierbas tóxicas, ¿sí? Plantas tóxicas que están en todas las casas, ¿sí? Cuando ustedes vean las imágenes, son flores que siempre tienen las abuelas en las casas y que son sumamente tóxicas. Algunos de esos medicamentos, como el ricino, se usan en medicamentos, ¿sí? Justamente se utilizan para fabricar medicamentos. Pero digamos que la mayoría de estos, digamos que la gente no sabe que pueden ser tóxicas, y muchas veces cuando hay niños en la casa que suelen meter en la boca cualquier cosa, puede llegar a ser tóxico. Fíjense, el mate, la Ilex paraguayensis, ¿sí? Así se llama el mate, ¿sí? La yerba mate. También va a interactuar con los depresores del sistema nervioso central y los antihipertensivos. O sea, ¿por qué? Con los antihipertensivos, ¿por qué? Por el gran volumen de agua. Cuando yo aumento la cantidad de agua que tomo, aumenta la presión arterial, ¿sí? Fíjense que hay varias cosas, algunos conocidos, digamos, y otros no. La soja, el té, ¿sí? El tilo, uña de gato, valeriana, la camomila, son varias de las plantas que las abuelas suelen tomar en los té, en los mates, ¿sí? Digo las abuelas porque después como que pasó, digamos, ya las nuevas generaciones no usan mucho los yuyos, pero antes sí. Hoja de galgo. Sí, sí, no, hay de todo. No sé si creo que les conté a ustedes, creo que no. Palo de agua. Me hice una vez con una compañera en la facultad, hicimos un estudio en una villa de acá de Posadas acerca de los yuyos que consumían. Y bueno, y en una de las casas me decían que tomaban palo de agua
para la diabetes. Entonces nunca había escuchado y le digo, bueno, ¿y qué gusto tiene? Y me dice, dígame usted si estamos tomando el mate con eso. O sea, dentro del termo tenía un pedazo del tallo del palo de agua. No tenía ningún gusto, por supuesto, así que la gente es de tomar y eso también afecta a los medicamentos que toman, ¿sí? O sea que eso tienen que tener en cuenta porque no se le va a sacar la cultura a la gente de tomar todas estas cosas. Esto se acuerdan que le decía el sinergismo de suma, de potenciación. Bueno, sinergismo de suma, un ejemplo. Cuando se da complejos de antibióticos, la gentamicina más la tobramicina y cefalotina, aumenta los efectos adversos, ¿sí? Si aumentan los efectos adversos, aumenta la nefrotoxicidad, o sea, daños del riñón. Sinergismo de potenciación, el ejemplo que le di, trimetoprima y sulfametoxazol, esto es el Bactrim, ¿sí? La actividad antimicrobiana es superior a la suma de ambos compuestos por separado. De hecho, en el Bactrim esto está fijo, no es que varían las concentraciones, sino que está fijo de uno y otro. Y el antagonismo, los anticoagulantes orales y la vitamina K, que va a disminuir el efecto porque se bloquean. Es lo mismo cuando toman, por un lado, un antiemético, ¿sí? Como la metoclopramida, el Reliberam, para los vómitos, ¿sí? Y a su vez toman un Sertal. Tienen efectos totalmente distintos. El Reliberam o metoclopramida, ¿qué hace? Como es para los vómitos, lo que hace es acelerar el tránsito, acelerar para que avance. ¿Cuál es el efecto adverso que tiene el Reliberam? Dolor de panza. ¿Por qué? Porque acelera para que salga del estómago, para que no vuelva a vomitar, ¿sí? Acelera el tránsito. Obviamente va a aumentar las contracciones del intestino, porque está empujando, ¿sí? Y eso genera dolor de panza. Ahora, por el otro lado, el Sertal, ¿para qué es? Para que no me duela la panza, que no haga esas contracciones los intestinos. Entonces, ¿qué hace? Detiene el tránsito, queda más comida en el estómago y tengo más posibilidad de vomitar. Cuando se dan los dos, se anulan los efectos, ¿sí? O sea que verdaderamente cuando yo veo que utilizan la medicación así, verdaderamente no sé para qué le dan, ¿sí? Pero bueno, tengan en cuenta eso. Fíjense qué es mayor o qué es más prioritario. Qué es lo que molesta más o qué pone más en riesgo. El vómito o la colitis, ¿sí? Si estamos hablando de vómitos, suele ser más importante pararlo, ¿sí? Por el daño que provoca el ácido, ¿sí? Antes que la colitis. Así que siempre priorizar, digamos, eso. Aparte otra cosa, cuando yo tengo vómitos no puedo ingerir grandes cantidades de líquidos, siempre tienen que ser poquitos porque si yo tomo mucha agua vuelvo a vomitar. En cambio, cuando yo tengo colitis puedo tomar grandes cantidades de líquidos para reponer ese líquido de la colitis sin ningún tipo de problema. Vamos a la última etapa, digamos, que es la farmacovigilancia. La farmacovigilancia es la actividad de la salud pública destinada a la identificación, cuantificación, evaluación y prevención de los riesgos asociados a los medicamentos una vez que están comercializados, o sea, una vez que la ANMAT, acá en la Argentina, le aprobó y sale a la venta, ¿sí?, en la población. Permite el seguimiento de los posibles efectos adversos de los medicamentos. Yo les puse en la otra, está, sí. La farmacovigilancia es la rama de la farmacología que permite el seguimiento de los posibles efectos adversos de los medicamentos, teniendo como objetivo la identificación, cuantificación, evaluación y prevención de los riesgos asociados al uso de los medicamentos una vez comercializados. O sea que esta cuarta etapa, ¿sí?, esta fase 4, que se le llama la farmacovigilancia, justamente se da después que sale al mercado y que la gente común lo empieza a utilizar. Yo les puse acá, para que ustedes entiendan cómo viene una fase de descubrimiento de un medicamento. Cualquier medicamento, las vacunas que ahora se están analizando, todos van a pasar por este proceso. Primero el descubrimiento. ¿Qué pasa con ese descubrimiento? Se trabajan sobre varias drogas. A veces se trabaja sobre alrededor de 5.000 compuestos distintos.
¿Por qué? Porque se van probando con distintas cosas, ¿sí? Todos en tubos de ensayos. Primero es todo in vitro. In vitro significa en vidrio, ¿sí? Se va a ir probando y se va a ir viendo qué molécula o qué modificación que se le hizo a otra droga puede tener mejor efecto, ¿sí? Cuando pasa esta primera etapa, va a pasar de in vitro, va a pasar a la fase animal. En la fase animal se va a trabajar con distintos animales, desde ratas, ratones, monos, perros, precisamente para estudiar en ellos el efecto tóxico que pueda llegar a tener. Dosis tóxicas, dosis mortales, daños graves, por ejemplo, alguna malformación o demás. Eso es lo que se estudia en los animales. Da mucha lástima, pero lastimosamente no se puede hacer esta etapa, digamos, de prueba en seres humanos, siempre se hace en animales. Cuando se aprueba en la fase animal, ¿sí? Que verdaderamente podemos decir, sirve para esta cosa, se pasa a la fase clínica. La fase clínica son fase 1, 2 y 3. En esta fase clínica se trabaja con seres humanos voluntarios, ¿sí? A los cuales se les paga para que justamente se sometan a esa droga y que estén supeditados al control médico para precisamente buscar. ¿Qué van a buscar? La seguridad, van a buscar la conformación de ese medicamento, ¿sí? Si es mejor líquido, si es mejor comprimido, el compuesto, cómo va a estar compuesta esa vacuna, todo eso se mide en esta fase. Y después van a ir viendo la dosis, o sea, qué dosis es necesaria para producir el efecto. Siempre la industria va a tratar de buscar la menor dosis posible, ¿sí? No le van a poner una dosis que les mate, sino que siempre van a tratar de ir reduciendo al mínimo la dosis. Esto se ve fácilmente con los anticonceptivos. Los anticonceptivos que utilicé yo en mi época eran una concentración mucho más alta, y mi mamá más, ¿sí? Era mucho más alta que los anticonceptivos que hoy están en el mercado. ¿Por qué? Porque pudieron reducir las dosis a los mínimos para que no provoque los efectos adversos que provocaba en mi época, ¿sí? Así que eso se va logrando, cada vez se utiliza con más voluntarios, una vez que pasa la fase 1, va a la fase 2 con mayor cantidad de voluntarios. La fase 3 se hace con estudios controlados. ¿Qué quiere decir estos estudios clínicos controlados? Los grupos de control con placebo, ¿sí? A un grupo se le da la droga, a otro grupo se le da placebo y ahí se ve eficacia, ¿sí? Si en el grupo donde se dio el medicamento se produce el efecto y en el que se le dio placebo no se produce el efecto, eso me dice que el medicamento es muy eficaz. ¿Sí? Ahora todo el problema que hubo con la vacuna y demás era justamente porque esta fase 3, ¿sí? Se hizo paralelo por los tiempos, porque estos duran años, ¿sí? Estos son estudios que pueden llegar a durar 7 a 10 años, y por la emergencia se hicieron fase 3 junto con la fase 4 ya, ¿sí? O sea, se aprobó, se le dio una aprobación parcial y se está haciendo los procesos en forma paralela. ¿Por qué? Porque la pandemia, digamos, exige apresurar los tiempos. Pero no es lo recomendable, siempre lo recomendable es aguardar los tiempos justamente para ver los efectos adversos que tiene esa droga. Bueno, en todo lo que sea el registro o aprobación es cuando se presenta toda la documentación de la autoridad sanitaria. Acá es el ANMAT, en Estados Unidos la FDA, y así cada uno, la Comisión Europea tiene su comisión particular. Cada sector, digamos, o cada país tiene un organismo que es el encargado de aprobar. Una vez que se aprueba, pasa a la comercialización y ahí es donde empieza la fase 4 o farmacovigilancia, que era este último tema que estábamos viendo, ¿sí? ¿Qué se va a ver ahí? En fase 1, 2 y 3, los pacientes que se utilizan son sanos o son pacientes que tienen determinadas patologías. Por ejemplo, aquellas drogas que se utilizan para cáncer, ¿sí? En la fase de investigación se trabaja con pacientes que tienen el cáncer, ¿sí? O sea, ese cáncer que se está tratando de curar o tratar de hacer más lento. Siempre va a haber dos objetivos. Si yo no lo puedo curar, lo que tengo que tratar de hacer es tratar de hacerlo más lento para que la persona tenga una mejor calidad de vida más tiempo, ¿sí?
Lo mismo se hace con la medicación para HIV. El HIV hasta el día de hoy no tiene cura, pero ¿qué hacen los tratamientos? Hacen que el paciente pueda tener una vida, ¿sí? Con una calidad de vida prácticamente normal. O sea que aquellos pacientes que la medicación le cae bien, porque también hay que ver cada paciente rechaza o no un tipo de droga u otra, hoy tenemos muchas drogas a elección para el HIV, buscar cuál es la droga más efectiva para ese paciente y esa droga lo que va a hacer es reducir la cantidad de virus que circula en su cuerpo. A veces reduce tanto, ¿sí?, que se vuelve indetectable. Por eso ustedes cuando ven un análisis de HIV no van a decir positivo o negativo. Lo que le va a decir es reactivo o no reactivo. ¿Por qué? Porque si dicen no reactivo no quiere decir que no tenga, quiere decir que no reacciona, ¿sí?, los análisis ahí. Porque a veces es tan baja que no reacciona. Pero si deja de tomar la medicación, nuevamente los virus aumentan rápidamente la carga, ¿sí? O sea, hoy por hoy una persona con HIV tomando la medicación prácticamente es como si no tuviera HIV, ¿sí? No contagia. Eso es importante, hacerse el test, ¿sí?, y someterse a los tratamientos. A veces es duro al principio porque hasta que le encuentran la droga suelen tener muchos efectos adversos estos medicamentos, pero una vez que le encontraron la droga que es apropiada, la calidad de vida cambia 100%. Obviamente siempre va a quedar, digamos, esto de tener una enfermedad sin cura, pero bueno, cambió mucho también la percepción y la visión que la sociedad tiene con respecto a los pacientes con HIV. Antes se los repudiaba como si fuera algo, digamos, no sé, como impuro, ¿sí? Pero hoy, a pesar de que hay mucha gente que discrimina aún, ya todos los avances permitió. Ahora, fíjense, con toda la película esta de Freddie Mercury y demás que se dio. Freddie Mercury muere por HIV, anuncia un día antes de su muerte, ¿sí?, anuncia que tenía HIV, justamente por miedo a todo lo que era la discriminación. A los 6 meses que muere él, se descubre el AZT, que fue la primera droga que se utilizó. O sea que si hubiera vivido por lo menos esos 6 meses, a lo mejor podía haber seguido estando con vida. O sea que fíjense qué importante pasa a ser todo lo que sea la investigación farmacológica en las enfermedades. Bueno, a ver qué más tiene. Bueno, este es una hoja de notificación. ¿Qué pasa con esto? En el ANMAT, cuando hay algún medicamento que le genera algún tipo de efecto adverso al paciente, tiene la opción de informar. En mi caso, por ejemplo, yo hice la única hoja de notificación que hice en mi vida fue acerca del acenocumarol. ¿Por qué? Porque a mí me producía caída de cabello, ¿sí? Cuando yo estaba usando esas dosis muy altas, me producía muchísima caída de cabello. Entonces rellené la hoja, mandé. Esto se le llama denuncia, pero no es una denuncia, incluso es anónima. Ustedes, si no quieren poner el nombre, no lo ponen, ¿sí? Pero sí tienen que poner todos los datos de cuándo empezó a tomar, cuándo dejó de tomar, ¿sí?, el efecto que se produjo después de eso y la mayor cantidad de datos posible para que el que evalúa esta hoja pueda decir si pertenece o no pertenece. Yo pude notar, por ejemplo, que se ve que no va a ser por una denuncia, no van a hacer los cambios, pero cuando supónganse viene de distintas partes, de distintas provincias, notificaciones, todo con el tema de caída de cabello, pasó dentro del prospecto, decía rara vez aparece caída de cabello o alopecia, decía, pasó a decir frecuentemente aparece. O sea, lo que se logra con estas notificaciones es justamente alertar a la comunidad de los efectos adversos que pueden provocar. Por eso le digo, esto no es una denuncia penal, sino que es una notificación anónima de algún efecto adverso que provocan los medicamentos. Esta es la manera de controlar a los medicamentos, ¿sí? Esta es la forma. Cuando ustedes escuchan a un médico, ese medicamento ese medicamento genérico no produce el efecto, bueno, tiene que rellenar esto, doctor, ¿sí? Rellena esto y ya el ANMAT se va a encargar de ver en ese laboratorio que usted dice que no tiene el efecto,
¿Por qué no tiene el efecto? Incluso de cada lote que sale al mercado se guarda muestra, justamente para que la autoridad sanitaria pueda ir a controlar, ¿sí? Esto se hace permanentemente. A veces cuando los farmacéuticos abrimos alguna caja, algún medicamento, encontramos que tiene o algún color que no es muy habitual, o tiene manchas o tiene algo. Bueno, y eso se avisa, ¿sí? Y justamente ellos, al controlar las muestras, pueden saber si hubo alguna falla en el laboratorio, alguna falla en el transporte, ¿sí? Algo que hizo que se perdiera el estado que tenga ese medicamento. Bueno, entonces todos esos datos, ¿sí?, se notifica. Ustedes en esta página pueden entrar a esa ficha y lo van a poder leer completo todo lo que significa, ¿sí?, todo lo que, digamos, hay que rellenar. Muchas veces el paciente no lo puede rellenar porque hay cuestiones que por ahí muy médicas que no lo conoce, pero lo que deberíamos hacer médicos y farmacéuticos justamente brindar este servicio. Este sería un lado y este sería el lado, el reverso del mismo formulario, ¿sí? Bueno, esto ustedes lo pueden mirar. Si quieren entrar, entran a esa página y lo pueden ver. Si estamos preocupados por el efecto del síntoma que puede creer, que podemos creer que tiene un efecto adverso, tenemos que hacer dos cosas. Uno, revisar el prospecto del medicamento. Van a encontrar en esos prospectos una lista de todas las reacciones adversas conocidas y aconsejan normalmente qué hacer. Y le ponen cuándo acudir al médico, ¿sí? O sea, cuándo acudir al médico implica, bueno, en tal caso, ¿sí? Mayoritariamente, ¿cuál va a ser? Principalmente, uno, ¿sí? Usemos la lógica. Si genera algún efecto respiratorio, o sea, falta de aire en la persona, es urgente, ¿sí? No hay que estar discutiendo ni dando vuelta. Si no puede respirar la persona, urgente. ¿Por qué? Porque si no respira, no vive, ¿sí? Problemas, dolores cardíacos, ¿sí? Angor se llama, dolor de pecho, ¿sí? Dolor del corazón. Urgente, ¿sí? Porque puede estar ese corazón sufriendo algún tipo de infarto. A lo mejor no, a lo mejor es un cuadro de angustia que también duele el pecho, ¿sí? Pero eso lo evalúa en la emergencia. Pero esas son las cosas que urgentemente, hemorragias, ¿sí? Urgente, no tengo que estar discutiendo con mi mujer, con mi hijo, si le llevo o no le llevo, ya, llevo urgente. Esas son, por sentido común, lo que tengo que hacer rápidamente. Después, si aparece urticaria, si aparece caída de cabello, si aparece unas manchas, eso puede esperar más, ¿sí? No es algo que va a correr la vida de la persona. Pero respirar la parte cardiológica, ¿sí?, o hemorragia, urgente. Hablar con nuestro médico o farmacéutico, informarle de nuestras dudas o temores y de la posible reacción adversa que hemos experimentado. Mucho se da en aquellas farmacias donde van viejitos, ¿sí?, que tienen asma. Yo tengo asma también, tengo todas las enfermedades que ustedes quieran. Los que tienen asma y usan salbutamol, cuando se pasan con el salbutamol, el efecto adverso que tiene el salbutamol es taquicardia y temblores, ¿sí? Todo por el mismo efecto del medicamento, ¿sí? O sea que se asusta a las personas cuando le empieza a dar, sienten que el corazón le va a salir del pecho de tanto que le late y empiezan con los temblores. Simplemente con hacerle hablar se va eliminando, ¿sí? Con el pulmón van eliminando con el aliento el exceso de salbutamol y eso va a pasar, ¿sí? Pero obviamente si la persona empieza a quedar en un cuadro shock histérico, obviamente emergencia. Ningún medicamento está completamente libre de producir reacciones adversas. ¿Por qué? Porque me tomé el jugo de pomelo, ¿sí? O sea que un medicamento que siempre me hizo bien, en esta oportunidad me hizo mal. Les doy un caso de un cuadro de alergia que me dio a mí. Amo el chocolate, ¿sí? Adoro el chocolate. No tuve mejor idea que había comido, estábamos en Brasil de vacaciones y había comido mariscos al mediodía y a la noche no tuve mejor idea que cenar y después comerme los chocolates 300 estos. A las 4 de la mañana, si no me equivoco, me despierto por el calor que tenía en las palmas de las manos.
¿sí? Un calor terrible. Me fui, me mojé la mano y cuando me pasó el calor de las manos empecé a sentir que me brotaba. Me quedé, parece la pantera rosa, todo con una roncha rosada en todo el cuerpo. O sea, ¿qué fue? Mi mezcla, la vitamina B1, la tiramina del chocolate, todo lo que ustedes quieran, me hizo una interacción medicamentosa con el anticoagulante que tomo habitualmente, así que fíjense que potenció. Nunca me había hecho mal el chocolate, en esa oportunidad me hizo mal. O sea que ningún medicamento está libre, ¿sí? Por eso influyen mucho los alimentos, influyen mucho lo que toman. A mí me preguntaban después, me decían, sí, pero las caipiriñas que te tomaste, yo no tomo caipiriña, así que no era un problema de alcohol, sino que era un problema con el chocolate. Dice, muchas reacciones adversas son poco comunes. En general, la mayoría de las personas que utilizan un medicamento no experimentan ninguna reacción adversa, ¿sí? Sobre todo si son sanos, si no están tomando otros medicamentos o no tienen otras enfermedades, la mayoría no tiene. Incluso las reacciones adversas que se describen como comunes ocurren solo en un pequeño porcentaje de las personas que utilizan el medicamento, si lo comparamos con todo el resto de la gente que toma, ¿sí? Así que recuerden, un estudio se hace en 100 personas, 500 personas, 5.000 personas, ¿sí? En fase 3, estamos hablando hasta 5.000 personas, incluso algunas más, ¿sí? En las vacunas se trata mucho más también, pero una vez que sale al mercado estamos hablando de millones, ¿sí? En el tema de las vacunas, por ejemplo, también se prueban en distintas partes del mundo la misma vacuna. ¿Por qué? Porque va a variar con la raza, va a variar con la alimentación, va a variar con los climas, ¿sí? O sea que todas esas consideraciones tengo que tener en cuenta cuando apruebo una vacuna. ¿Por qué? Para poner, por ejemplo, las advertencias. Ustedes escucharon que ahora, por ejemplo, en el tema de la vacuna, está así observado para aquellas personas que sean extremadamente alérgicas, ¿sí? Las personas alérgicas no podrían vacunarse ahora con la vacuna del COVID, por ejemplo. Bueno, ¿qué van a reforzar de estos temas que vimos hoy? ¿Sí? ¿Qué es la farmacodinamia? La definición. Básicamente lo que el medicamento le hace al cuerpo, ¿sí? Pero bien la definición de lo que es farmacodinamia. Yo le estoy tirando los tips que ustedes tienen que reforzar como para prepararse para el parcial. ¿Qué relación hay entre acción y efecto? ¿Sí? Recuerden que no es lo mismo acción y efecto. Ustedes en el prospecto muchas veces van a encontrar que toman como si fuera lo mismo. No, acción es lo que hace el medicamento y el efecto es lo que biológicamente yo veo en mi cuerpo, ¿sí? ¿Cómo pueden ser los efectos? Placebo, ¿sí? Primario, efecto secundario, ¿sí? ¿Qué es una RAM? Reacción adversa a medicamento, bien entendido eso. ¿Y qué es la farmacovigilancia? ¿Sí? Estos son conceptos que ustedes tienen que tener bien claros como para avanzar. Recuerden que todo lo que tenga que ver con los receptores, tenemos por un lado agonista, antagonista en el otro extremo y después la mezcla, ¿sí? El agonista o antagonista parcial, con el grafiquito ese donde estaba todo lo celeste, todo lo rojo y en el medio celeste y rojo mezclado es donde ustedes tienen que fijar la idea, ¿sí? Agonista similar, hace el efecto, antagonista anula el efecto o hace lo contrario, ¿sí? Contrario. Bueno, hasta acá, ¿alguna pregunta respecto a esto? Les voy a compartir ahora, este es el trabajo práctico que le voy a subir, trabajo práctico sobre leyes. Hay 2 leyes ahí, les puse los enlaces, si por X motivo no les abre los enlaces, avísenme. La idea es que ustedes busquen, ¿sí? Aprendan a buscar las leyes. Son 2 leyes que son acá de la provincia de Misiones. Si hay alguien que sea de Corrientes, me avisa porque ahí son otras leyes, le doy otro trabajo práctico, ¿sí? Hasta ahora me contestaron todos que son de Misiones, así que sería esta. ¿Cómo se llama cada ley? Tiene un nombre particular, cada una de esas leyes.
cuál es el año de sanción de cada una de ellas, figura al principio, ¿sí? El artículo 1 de las leyes siempre representa el espíritu que tiene esa ley, ¿sí? O sea, qué es lo que básicamente a qué apunta esa ley, siempre en el artículo 1. Después los otros son de forma, se llama, es lo que le da el marco, las características, los objetivos, ¿sí? Le dan todas las pautas. Pero el primero siempre dice, esto es para tal cosa. Bueno, ¿qué dice el primer artículo de cada una de esa ley? Lo pueden transcribir o pueden dar una interpretación de ustedes. Ojo con las interpretaciones, ¿sí? Si están mal interpretados, está mal el punto, ¿sí? O sea que traten de entenderlo bien. Si ustedes interpreten y lo interpretan bien, vale doble, ¿sí? Pero si lo interpretan mal, anulamos el punto. ¿En qué artículo de cada ley se estipula quién es la autoridad de aplicación y quién es esa autoridad? ¿Sí? Siempre hay una autoridad de aplicación. Entonces, eso es importante que ustedes identifiquen, ¿sí? En la primera ley, que es la farmacia, ¿sí? Distintos artículos que le doy como para que ustedes vean de ese listado de cosas qué es lo que a ustedes les parecen que son más necesarios en una farmacia. ¿Eso qué me va a dar? Me va a dar la pauta de qué orientación ustedes tienen. Una orientación más hacia el mostrador, una orientación más profesional, una orientación más sanitaria, ¿sí? Dependiendo de los puntos que ustedes consideran que es importante en una farmacia. Son varios, hay varios, o sea que tienen mucho para elegir, o sea que la idea es que ustedes lean y analicen bien todos los puntos o objetivos que tiene la farmacia. ¿Cómo es el expendio de medicamentos según esta ley? Y nombre por lo menos 5 temas que están incluidos en esta ley. Acá les doy la ayudita. Esto busquen los subtítulos, ¿sí? La ley está dividida en títulos y dentro de esos títulos está dividido en capítulos. Busquen eso, ¿sí? Ahí tienen como para sacar. No habla solamente de la farmacia, va a hablar de otras cosas también que tienen que ver con la profesión farmacéutica. A eso me refiero. En la segunda ley, ¿a qué se refiere el artículo segundo y cómo lo define? ¿Sí? Y cuáles son las funciones del Ministerio de Salud Pública. Con esto completa la primera ley y es lo que ustedes básicamente tienen que saber respecto a todo el ejercicio de la profesión farmacéutica en el ámbito de la farmacia. Esto me lo pueden mandar. Se lo imprimen o lo escriben a mano, no es necesario que sea hecho en computadora, lo pueden hacer a mano con una letra que no sea muy fea. Lo pueden dar físicamente cuando tengamos clase presencial o me lo pueden mandar a mi correo si lo hacen por computadora. Si lo hacen a mano y no tienen computadora para mandar, lo sacan una foto y me lo mandan por WhatsApp. Todas las facilidades como para que ustedes puedan llegar a entregar, ¿sí? No tengo ningún problema. La fecha de presentación, el último jueves de junio, ¿sí? Hasta junio tienen tiempo. No dejen para último momento, entonces si ustedes tienen dudas, hay algo que no entienden, no hay problema, me lo van preguntando, ¿sí? No es muy largo, así parece que fuera largo, pero es más que nada lectura de la ley. Es lo que yo quiero que ustedes hagan, es que aprendan a leer las leyes, ¿sí? No es que van a leer toda la ley, sino que me refiero a que ustedes sepan diferenciar qué es lo que es importante recalcar en las leyes. Esto vamos a tener un taller o una clase especial comparándole las leyes nacionales con estas leyes provinciales, ¿sí? Nosotros tenemos leyes nacionales a los cuales nosotros nos adherimos, ¿sí? Cada provincia tiene su ley y cada provincia se adhiere o no a las leyes nacionales. Una ley nacional no se aplica en la provincia. Una ley nacional se aplica solamente en Cava, en Ciudad de Buenos Aires. Para que vaya a la provincia de Buenos Aires, la provincia se tiene que adherir, ¿sí? Lo mismo pasa acá en Misiones, se tiene que adherir. Y ahí vamos a poder ver las diferencias entre la ley nacional y nuestra ley provincial. Siempre una ley, nosotros tenemos acá también una carta magna provincial, siempre nunca podemos ir en contra de nuestra carta magna, ¿sí? Siempre las leyes que están por debajo. Bueno, ¿qué decía? Que siempre las leyes se tienen que supeditar. ¿Quieren
quedan sujetas a esa Carta Magna Provincial. No pueden ir en contra, ¿sí? Y a su vez una ley provincial, los municipios tienen que adherir, ¿sí? Por eso siempre las leyes ustedes van a ver que se invita a las provincias a adherir, se invita a los municipios a adherir, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es la parte de nuestro gobierno federal, que significa que cada una de las provincias se gobierna sola, ¿sí? Distintos Paraguay, por ejemplo, si hay alguien de Paraguay también hay que cambiar, tengo que cambiarle las leyes estas en el trabajo. ¿Por qué? Porque las leyes de Paraguay son distintas, porque ahí hay un gobierno central, ¿sí? No federal como el nuestro. O sea, estas son cuestiones que también hacen que uno entienda la diferencia que hay entre Misiones y Corrientes. Sí, es totalmente diferente la farmacia en Misiones que en Corrientes. Bueno, entonces tienen tiempo hasta fin de junio para esta presentación. En el taller que vamos a hacer, y esta es una de las notas, ¿sí? Recuerden que las notas, la nota final, la que es para la facultad, ¿sí? Para el certificado de la facultad, está dividido en 5. Este taller, los 3 parciales y el examen final, ¿sí? Así se divide la nota, porque es sacar un promedio, a lo mejor la nota final, el examen final, dan un excelente examen, se sacan 10, pero durante todo el cursado no valió ese 10, ¿sí? Entonces, la forma más justa es haciendo un promedio de todo, ¿sí? O sea que se premia aquel que se esfuerza durante todo el cursado. Bueno, estamos entonces, esto sería para fin de junio y ustedes lo pueden entregar. Cuando quieran lo entregan, pero yo las notas no las doy hasta que esté terminado el periodo, ¿sí? O sea que si entregan el mes que viene no hay problema, pero las notas recién a fin del periodo. Bueno, estamos entonces, si tienen alguna duda, algo que quieran preguntar, no tengo problema, sí, me mandan a mi privado si no se animan a decirlo ahí en el grupo, pero ninguna pregunta está mal, ¿sí? Hay algunas personas que le puede costar más que otra. Yo trato de darle muchos ejemplos, sé que por ahí soy pesada, pero la idea es que ustedes relacionen, ¿sí? Y cuando estén en su casa se acuerden de una cosa o de otra, justamente en base a lo que van aprendiendo. Bueno, les subo ahora este material, pongo a procesar el video, así cuando está le subo y les mando. ¿Tuvieron problema con el video anterior? ¿Pudieron ver bien? ¿No hay ningún tipo de problema? Si aparece algún problema, avisen, entonces yo puedo chequear y ver si se puede solucionar. De las leyes, entonces, fíjense si lo pueden abrir. Hay en el colegio acá de farmacéutico, acá nosotros tenemos un colegio de farmacéutico, que es el que lleva toda la matrícula de los profesionales. Si ustedes ven en la proyección, yo siempre pongo abajo MP 1035, ese es mi número, mi matrícula. ¿Por qué quiere decir esto? Pues yo no puedo trabajar de farmacéutica si no estoy matriculada como farmacéutica en la provincia, eso es lo que dice la ley. ¿Sí? Entonces siempre tiene que estar esa matrícula vigente para poder trabajar como farmacéutica. Así que bueno, en la página del colegio, Colfarmi se llama, ahí también van a encontrar legislación y van a encontrar todas las leyes. Si tienen algún problema, yo les subo también esto, no tengo ningún problema también para darle la ley, ¿sí? O sea, por eso, traten de buscarlo, pero si no lo pueden hacer, yo se los doy, no hay ningún tipo de problema. Si no quiero que por ese motivo, digamos, no puedan hacer el trabajo práctico. Estamos, la idea es que ustedes aprendan. La clase que viene, ¿qué vamos a dar? Prescripción, vamos a analizar recetas y vamos a ver la nueva legislación que hay respecto a eso, que justamente es una ley de agosto del año pasado, ¿sí? Así que vamos a ver algunas recetas para que ustedes vean los tips que hay que tener en cuenta y después el resto es cuestión de costumbre, ¿sí? No podemos hablar de una forma universal para todas las farmacias porque la farmacia va a variar mucho si está al lado de un hospital, si está al lado de un sanatorio, si está al lado de una dermatóloga, si está al lado de un pediatra. La medicación que se va a mover en esa farmacia va a ser distinto. Si está en un barrio periférico o está en el centro, varía mucho porque depende del tránsito de pacientes que tenga en esa zona, ¿sí? Hay barrios que son más viejos y están con pacientes más de PAMI y hay otros barrios nuevos que van a tener otro tipo de medicación, ¿sí? O sea que va a variar mucho dependiendo después en dónde les toque
trabajar el día de mañana. Pero la idea es que eso se va aprendiendo con la práctica. Pero les doy los tips de las cosas que sí o sí tienen que tener en cuenta para no tener problemas en la farmacia. ¿Sí? Eso vemos la clase que viene entonces. Así que bueno, cualquier duda que tengan, no estoy acá disponible para ustedes, ¿sí? Ahora les subo todas estas cosas para que ustedes tengan. ¿Estamos entonces? Nos vemos entonces. Chau, chau.